Te cuento. Cuando empezamos con este podcast, nos dio un poco de miedo hacer otro documental más sobre el 23F, Tejero, el Rey y demás. Pero es que la verdad, entonces no sabíamos del tema todo lo que sabemos ahora. Lo que inexorablemente tiene que llegar algún día es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo queda atado y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro ejército. Teníamos ecos, sí. Hombres en despachos. De lo que pasaba en 1981. Hombres en restaurantes, hablando sin parar, conspirando. El 23F hay que situarse. La crisis política que había en España está arrastrando una crisis económica muy potente. Muchas huelgas. Que te mataba muchísimo. Lo que estaba pasando con el estado de las autonomías. El desencanto y el pasotismo. Habíamos oído hablar de Suárez, de ETA, del Partido Comunista, de los militares. En realidad nos sonaba todo a mucho antes. En el año 39 no acabó la guerra civil, no, acabó en el 75, cuando muere Franco, ¿no? Muchas veces se olvida que durante el siglo XX España es el país de Europa con más dictadura. De 80 años, 50 había sido dictadura. Es que es muy bestia. Pero entonces empezamos a hablar con gente, con mucha gente que nos hablaba de gente. Soy Juan Luis Cebrián. Soy Carlos Fonseca. Mi nombre es Ana Romero. Miguel Ángel Aguilar. Roberto Muñoz Bolaños. Iñaki Anzagasti. Soy Jesús Núñez Villaverde. Gente que había estado allí aquel día. Soy Juan Rando, del Servicio de Inteligencia. Soy Diego Camacho, jefe de personal y de seguridad en la Agrupación Operativa de Misiones. Me llamo Cayetano Fragua, miembro de Televisión Española y formé parte... Soy Fernando Castedo, era el director general de Radio y Televisión Española. Soy Fernando Puel, segundo jefe de seguridad de la Presidencia del Gobierno. Juan Cicinio, soy historiador. Me llamo Nicolás Sartorius, era diputado en el Congreso por el Partido Comunista. José Bono Martínez, diputado por el Partido Socialista. Soy José Manuel García Margallo. Soy Ramón Tamames, diputado por el PP. En definitiva, hablamos con gente que sí sabía mucho del tema. Y ahí, en serio, empezamos a flipar. Primero, por la cantidad de información crucial que como ciudadanas no conocíamos acerca de un momento tan definitivo en nuestra historia. Y segundo, y sobre todo, por la complejidad de los cruces entre personas, hechos y circunstancias que se tuvieron que poner en marcha para llegar a ese 23 de febrero de 1981. Un auténtico juego de dominó. Un ajedrez sostenido a lo largo del tiempo, asombrosamente parecido a lo que vemos hoy, lo que verían nuestros abuelos y lo que probablemente verán los que están por llegar. Como comprenderás, ahí ya nos dimos cuenta de que esto que empezábamos a hacer no era un podcast de historia, era otra cosa. Y entonces hicimos clic. Esto es un thriller. Suárez no era la persona indicada para culminar el proceso de cambio político. Fue un peón utilizado por el rey para establecer la democracia. Se le veía que estaba sobrepasado porque le atacaban por todas partes. Durante todo el verano no fue a verle nadie. ¿Qué hacemos con un gobernante que Alfonso Guerra le llama el Taur del Mississippi? Es un drama político. Para nosotros el rey no era fiable. No lo era antes, tampoco lo era en ese momento. En este momento el rey sí es cierto que tiene una imagen contradictoria entre la población. El principal trabajo del rey Juan Carlos ha sido a lo largo de toda su vida oír los susurros y distinguir entre los susurros interesados y los susurros que a él le podrían interesar. Porque todo el mundo pensaba que él estaba compinchado. Se hablaba de eso, ¿no? De que él lo sabía. La gran pregunta posiblemente que nos hagamos todos es cuál fue realmente el papel del rey. Una intriga económica. Los hilos del 23F los movían los empresarios, políticos conservadores y periodistas como Ansón, que habían puesto en marcha la transición paralela. Un enredo militar. ¿Quién le transmite los estados de ánimo al rey? Mucha gente. Pero Cortina es uno de los que le transmite. ¿Por qué? Porque está en el servicio secreto. Una peli de espías. Los que son espías dentro del CNI nunca sabe si es espía doble, triple o simple. ¿A cuántas cartas juega? ¿Que Cortina puede tener información guardada en algún sitio? Sí. Eso no me cabe ninguna duda. Todo el mundo tiene información guardada. Una radiografía increíblemente compleja de cómo funcionó y sigue funcionando el poder. Cuando tú estás en 1980 y lo que te está diciendo toda la gente que te informa en el periódico, por todos los lados, hay un golpe de Estado, aquí lo que venía era el franquismo, que es que no hay ninguna broma. Todos los que perdieron privilegios pues eran golpistas posibles, potenciales, ¿no? Yo creo que es importante distinguir entre el día del golpe y el previo. Del previo prácticamente no hay nada, son todas conversaciones privadas, como sigue ocurriendo hoy. Nuestro ¿Quién mató a Kennedy? Una novela de Agatha Christie, una historia capaz de explicar un país. Que si tú hubieras estado en ese momento, hubieras estado en esa posición.
Nosotros a todo este compendio de géneros le llamamos Intriga Palaciega Premium, donde palacio es igual a poder y poder es igual a todos los tejemanejes, estrategias, secretos o conspiraciones de políticos, periodistas, militares o banqueros que detentan, ansían o protegen el poder. Todos los países tienen un gran caso criminal que resume su esencia y su personalidad. Algo así como, si quieres conocer un país, este caso te lo va a describir. El de Estados Unidos es el JFK, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963. El nuestro es el 23F. Pocos procesos han definido tan bien tantas posiciones y modos de reacción. El golpe de Estado no es un suceso aislado, es el culmen, es la conclusión a una conspiración permanente que hay en España desde el mismo momento de la muerte de Franco. Carlos Fonseca, periodista y escritor. El 23F va nada menos que de la herencia de un país que genera lo que suelen generar las herencias, solo que a lo grande. Uno de esos momentos estelares en los que la humanidad, o en este caso un puñado de ella, va a tomar decisiones que lo van a cambiar todo. El 23F siempre me ha parecido una de las asignaturas pendientes y sobre todo una de las mayores mentiras que nadie todavía se atreve a hincar el diente de lo que ocurrió de verdad aquel día. Iñaki Anasagasti, diputado por el PNV en el Parlamento del País Vasco en 1981. Así que, tras mucho pensar, hemos decidido contarte el 23F como lo que fue, una novela de misterio. Con una salvedad, claro, que esto no es una ficción. Es un pedazo de historia real de nuestra historia real. Aquí, mientras no se desclasifiquen los secretos oficiales, muchas preguntas se quedarán sin respuesta, muchas teorías sin demostrar y muchas versiones sin contrastar. Sinceramente, ¿se le puede pedir más a una historia? Bueno, sí, puestos a pedir, un buen principio. Franco, al principio, durante muchos años, se consideraba que era para siempre. Lo que pasa es que pasan los años y entonces empieza la gente a ver que Franco es hombre. Y entonces se establece el silogismo. Si todo hombre es mortal y Franco es hombre, la conclusión es que Franco es mortal. Entonces, si Franco es mortal, pues, ¿qué va a venir después de Franco? Miguel Ángel Aguilar, periodista. Y así empieza todo. Faltan 5 años, 3 meses y 3 días para el 23F. ¡Quieto todos! 23F, la gran entrega. Capítulo 1. Intriga Palaciega Premium. Del 23F todos tenemos una idea hecha de varias cosas. El quieto todo el mundo, el se sienten coño, la icónica foto del Parlamento aparentemente vacío con Suárez sentado solo en su escaño, la imagen de Tejero en la tribuna de oradores pistola en mano, el entonces rey Juan Carlos, un tal general Armada. Hasta ahí más o menos llega el rumor popular. Pero si como nosotros te detienes a investigar y entender esta fecha crucial, rápidamente te das cuenta de que la cosa pasa a mayores. La pregunta ya no es ¿qué sabes del 23F?, sino ¿qué sabes realmente del 23F? Y eso ya es otra historia. Como te hemos dicho, cuando empezamos todo esto no es que nosotros estuviéramos lo que se dice cerca del realmente, y eso nos llevó a una osada deducción sociológica cero profesional. Calculamos que nuestro conocimiento del tema debía de ser parecido al de la mayoría de la población española. Por ejemplo, tú. Pero como tampoco eso podemos saberlo, hemos pensado en hacer la prueba. Yo digo lo que creemos que sabes, que es en realidad lo que nosotros sabíamos, y tú chequeas, como en un test de la Cosmopolitan. A eso le vamos a añadir algunas preguntas o misterios que nos iban surgiendo mientras nos enterábamos de nuevos datos, para que te hagas una idea de la que se te viene encima. ¿Vamos allá? Vamos allá. Creemos que sabes que el 23 de febrero de 1981 a las 18:23 de la tarde hubo un intento de golpe de Estado en el Congreso. El 23F íbamos a cubrir la segunda votación de la posible investidura de Calvo Sotelo. Cayetano Fragua, ayudante de Cámara de Televisión Española, presente en el Congreso. Don Enrique Mújica Tot. No. Estaba don Víctor Carrascal Filboroso leyendo la lista como secretario de la mesa. Alfredo Mariscal, Ujier en 1981. Don Joaquín Muñoz Piraz. Sí. Don José Nasarre de Letosa Conde. José Manuel García Margallo, diputado por UCD. Sí. Cuando empieza la votación, todo va con normal hasta que llega el señor Núñez en Cabo. Don Manuel Núñez en Cabo. Y entonces de repente aparece un guardia civil corriendo por las escaleras, un tumulto fuera, se oye ruido y tal.
¿Qué pasa? Vimos como Mujier entraba en la cámara, corriendo por las escaleras de un lateral de la cámara. Adiós, ¿qué pasa aquí? Todos nos sorprendimos mucho. Hasta que aparece Tejero. Y dice el comentarista, dice, ahí va, si ese es Tejero, el de intento de golpe de Estado en la cafetería de Galaxia, de Argüelles. ¡Quieto todo el mundo! Quieto todo el mundo. Entonces empieza el silencio mortal. Y en ese momento entran por la puerta izquierda y por la puerta derecha guardias civiles. O sea, el teniente coronel sube por la escalera que nosotros le llamamos del vaso de agua. Automáticamente serían los disparos. Mi reacción fue reacción de la mili, cuerpo a tierra, ¿no? Nos tiramos debajo de los escaños. En ese momento tampoco te fijas muy bien si el cañón está justo a ti o un poco más arriba o un poco a la derecha o a la izquierda. Lo que ves es una metralleta que empieza a disparar. Nicolás Sartorius, entonces diputado del Partido Comunista. En el momento que nosotros nos asomamos y vemos eso que está ahí, pero en ese momento ves que la gente está ahí, que está pasando, te asomas, ves lo que hay y te escondes detrás de las puertas. Como te puedes imaginar, fueron momentos muy complicados. Y ya cuando termina se produce un silencio. Es cuando un capitán sube y dice que iba a ser cuestión de muy poco tiempo, que llegaría la autoridad militar, por supuesto, y ya nos diría a todos lo que teníamos que hacer. Ese hombre que sube al estrado y habla es el capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos. Todos esos guardias civiles, que son unos 200, han llegado al Parlamento en 6 autobuses Pegaso de segunda mano y desvencijados. Los autobuses pararon en la carrera San Jerónimo y por ahí entraron. A nuestro edificio todavía no había pasado ningún guardia civil y ya estábamos oyendo los tiros en el hemiciclo. Gente armada y con uniforme. Nosotros no sabíamos quiénes eran. Si eran realmente guardias civiles, si no lo eran. José María Mayoral y Ana Rivero, ujier y taquígrafa del Parlamento, el 23F. En principio sí lo eran, porque así iban vestidos. Pero aquí ya viene algo que nosotros no sabíamos. Me dijo el general Gutiérrez Mellado, con el que coincidí en un mingitorio. Me dice: Miguel Ángel, ¿te has fijado en los uniformes de la Guardia Civil? Y digo, pues sí, ¿no? ¿No te has dado cuenta que son muy diversos? Efectivamente, había guardias civiles que iban con bota alta, que eran los de tráfico. Había guardias civiles que iban con correaje, con tricornio, con gorra de visera. Un montón de... Era una especie de exhibición de uniformes. Y me dice, eso demuestra que no forman parte de una unidad orgánica y que no están al mando de sus oficiales naturales. Son mandos, digamos, sobrevenidos. Han conocido a sus mandos viniendo en el autobús. Pero si no están allí bajo sus mandos naturales, ¿bajo qué mandos están? Porque en esos autobuses van 200 hombres y eso, claro, hay que organizarlo, a los autobuses y a los hombres. ¿Quién lo hizo? Nosotros, por ejemplo, no sabíamos que en el juicio, entre las muchas declaraciones, hay una que pasa bastante desapercibida. Guardia Civil manifiesta que él llevaba uno de los autobuses y que delante había un vehículo al que le dijeron que siguiera. Un SEAT, que fue ese vehículo el que le condujo hasta el Congreso de los Diputados. Nadie incide en ese detalle, que obviamente era muy relevante, porque ese vehículo, ese SEAT, coincidía con uno de los vehículos del CSIC que estaban desplazados en la zona. El CSIC, el Servicio Secreto de entonces, hoy CNI.
Es decir, los espías, que entonces eran militares. Pero ya llegaremos a esto que tiene mucha miga. Por ahora sigamos. Ya conocemos los hechos, así que nos toca ir con el dramatis personae. Esto del dramatis lo copiamos de la maestra del misterio, Agatha Christie, que para eso nos hemos metido en su campo. Ella empezaba sus novelas con un listado de sus personajes y las posiciones que ocupaban en la trama. Pues nosotros también. Para empezar, creemos que, como todos, asocias directamente el 23F con su cabeza más visible. ¡Quieto todo el mundo! Al ratillo vi aparecer una persona con bigotes y tal que yo había visto ya le reconocí perfectamente que era Tejero. Aquel individuo, pues con un estilo cuartelero, desconsiderado, comenzó a dar tiros, todo el mundo al suelo. José Bono, parlamentario por el PSOE en 1981. De Tejero sabes probablemente que era un teniente coronel de la Guardia Civil y puede que sepas también que... El general Casinello lo detuvo antes del 23F en la cafetería Galaxia y él sabía que estaban tramando algo. José Antonio Martínez Soler, periodista. Incluso puede que conozcas algo sobre su historia y destino antes del 23F. Tejero es el hijo de un maestro de escuela republicano. Forma parte de la primera promoción de oficiales de la Guardia Civil. A finales del franquismo le van a mandar a 2 comandancias, cuando es teniente coronel, muy complicadas. Primero la de Álava y luego la más complicada de España, que es la de Guipúzcoa. Y allí evidentemente sufre el síndrome del norte, porque no solamente es que los etarras empiezan a asesinar a guardias civiles, sino que sufre la marginación de la población local. Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia Contemporánea. Es muy posible que hayas oído todo tipo de opiniones sobre él. Tejero era un descerebrado. Manuel Pardo, oficial de la Armada en aquel momento. La imagen de Tejero en el Congreso es de la España castiza, tradicional, reaccionaria, represora, analfabeta casi. O sea, esa es la imagen que hay. Juan Sisinio, historiador. Ni fu ni fa, o sea, un muñeco más, una marioneta más dentro de una obra que le quedaba grande por todas partes. Jesús Núñez Villaverde, entonces jefe de compañía en la división acorazada Brunete. Y también has podido escuchar opiniones contrarias. José María García Escudero, el juez, lo que dice en el libro de memorias que escribe es que a él no le parece que Tejero, primero, que ni sea tonto, ni que sea un atolondrado, sino que le parece una persona bastante inteligente. La imagen que traslada en sus memorias de Tejero no es la del guardia civil atrabiliario que se le han cruzado los cables y ha decidido asaltar el Congreso por su cuenta y riesgo. Desde luego, Tejero es conocido por sus ideas políticas. Tejero, si podía resucitar a Franco, ese hubiera sido su ideal. Como eso no era posible, la idea de Tejero era una dictadura militar encabezada por Milans. Fernando Puel, coronel retirado del ejército, doctor en historia y biógrafo de Manuel Gutiérrez Mellado. O sea, el tío vio que había ya movimientos de Fuerzas Armadas y el tío dijo que aquí me pongo yo, pero voy a hacerlo con todas las de la ley. O sea, para hacer un golpe de Estado fascista. O sea, ni para consolidar la monarquía, ni para una transición a la democracia, ni nada. Aquí un golpe de Estado de extrema derecha. Lo sorprendente es que... Cuando se le ha preguntado a Tejero, en la propia vista del Consejo de Guerra, él dice que a él le gustaría que alguien le explicara qué ha sido el 23F. Yo creo que él es el ejecutor, pero no es, digamos, el instigador. Y aún hay algo más que nosotros tampoco sabíamos y que nos sorprendió cuando nos lo contó García Margallo, entonces diputado de UCD. Yo cuando bajé, me acerqué al Banco Azul al pasar, dije, ¿pero vosotros sabíais que iba a pasar este? Entonces yo creo que fue Rafa Arias Salgado el que me dijo, este no. Estábamos todos en que iba a haber un golpe de Estado, pero ese no lo tenían detectado. ¿Cómo que este no, refiriéndose a Tejero? ¿Y cómo que todos estábamos en que iba a haber un golpe de Estado, pero ese no lo tenían detectado? Aclaramos una cosa. El Banco Azul se refiere a la primera fila de escaños del Congreso, la que ocupan los miembros del Gobierno. Margallo dice que baja porque está sentado más arriba, en los escaños rojos de los diputados. Cuando pregunta al Banco Azul, está preguntando a los ministros del Gobierno, entre otros a Rafael Arias Salgado, en ese momento ministro de la Presidencia. Entonces, ¿tenemos que deducir que el Gobierno sabía que iba a haber un golpe de Estado? Es más, ¿esperaban a otro militar o guardia civil ya que a Tejero no le tenían detectado? Pero aún hay más. Yo creo que fue Tejero el que aborta la posibilidad de las otras operaciones militares. ¿Otras operaciones militares? ¿A qué nos recuerda esto? Exacto, a los espías. Es decir, que es la clave. ¿Por qué? Porque, por un lado, es quien pone en contacto a Armada con Tejero y, por otro lado, y aquí viene lo más importante, es quien proporciona los radioteléfonos y los hombres a Tejero.
porque a Tejero nadie le quería ceder sus hombres por la sencilla razón de que no se fiaban de él. 200 hombres, recuerda, no son ni uno ni dos. Y de hecho, esto afirma Diego Camacho, miembro del CSID en 1981. El planeamiento se hace en el CSID y toda la operatividad, digamos, de hacer coincidir los autobuses a la misma hora, de llevarlos, todo eso se planifica desde el CSID. Porque de no haber sucedido así, de no haber llegado en una sola oleada, muy probablemente las fuerzas de la policía hubieran parado a aquellos y en ese momento todo se había ido al garete. Por lo tanto, cada uno de estos coches lo que hacía era, con uno o dos agentes, ponerse delante de uno de los autobuses que venían de Valdemoro, del parque móvil de la Guardia Civil, y conducirlo y pedir a los policías municipales que les abrieran paso, etcétera, etcétera. Juan Rando, agente de los servicios secretos en la fecha. Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta y misterio. Si todo esto es cierto, y aquel guardia civil conductor de uno de los autobuses declaró en el juicio que siguió a un SEAT presuntamente de los servicios secretos, un SEAT que fue ese vehículo el que le conduzco hasta el Congreso de los Diputados. ¿por qué no se investigó? Y ya que estamos, una cosa más. Cuando oyes servicios secretos, ¿a qué te suena? Aparte de que está trufado de agentes de la CIA y que funcionan para ellos, poco más te puedo contar. La izquierda española siempre ve la CIA por todas partes, ¿no? Oh, esto la CIA, que he tenido tal... Me río yo de la CIA. La sociedad estaba tan desquiciada que no la podían controlar. Entonces, los primos naturalmente tenían una base en España muy potente, con mucha gente y tal, y toda esta gente pues metían presión porque España pues era el país que cerraba el Mediterráneo, donde se estaban produciendo aquellas manifestaciones monstruosas con las banderas llenas de banderas rojas y de hoz y martillo, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquello era un desafío para el statu quo de Occidente. Pero no te preocupes, que segurísimo que volveremos sobre esto. Siguiente suposición. Creemos que sabes que solo 3 personas de las presentes en el hemiciclo aquella tarde no se escondieron bajo sus escaños cuando empezaron los tiros. Esas 3 personas fueron... Adolfo Suárez, que desmonta el movimiento. Esta es la foto icónica de Suárez solo en su escaño. Suárez había sido presidente del gobierno desde que le nombra el rey don Juan Carlos en julio de 1976 hasta su dimisión el 29 de enero de 1981, apenas un mes antes del intento de golpe. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Algunos apuntes sobre Suárez. Adolfo Suárez era fundamentalmente un hombre procedente del franquismo. Un hombre que se convirtió y se adaptó a los tiempos nuevos. Ese es su mérito. Anna Wesley Benson, entonces corresponsal de varios medios estadounidenses en España. Él, digamos que ha sido contratado por el rey para una cuestión muy concreta, que es hacer la transición. Ana Romero, periodista y escritora. Vamos a ver, Suárez fue un peón utilizado por el rey para establecer la democracia, ¿no? Lo tenía bastante claro meses antes de que lo nombrara. Juan Luis Cebrián, director del diario El País en 1981. Hizo un cambio muy importante, yo creo. De la transición es el héroe. Suárez era muy popular, había sido muy popular y tenía mucho poder, tenía el poder político, tenía el poder ejecutivo en sus manos y el partido del legislativo estaba en sus manos. Era muy hábil de manejarse entre los dos lados. A Suárez se le había asignado solamente un papel: aprobar la ley para la reforma política. Una vez aprobada esa ley y convocadas las elecciones, Suárez no debía presentarse a esas elecciones. Luego también en el 23F eso ha influido siempre en historia y eso los historiadores muchas veces lo olvidan, que es los agravios personales. El presidente Suárez tenía enemigos como Alfonso Armada, del que hablaremos más tarde. Eran acérrimos enemigos, quizás también por la competencia que habían tenido entre ellos por ganar la atención del rey. De Alfonso Armada hablaremos y mucho. Por ahora, debes saber que la dimisión de Suárez es importantísima. De hecho, lo que Tejero interrumpe cuando entra en el Parlamento es el nombramiento de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo. Pero todo eso te lo contaremos en su momento, porque Suárez es uno de los grandes protagonistas de este thriller. Ahora, presta atención a la segunda persona que no se agacha en aquel momento. Es el general Gutiérrez Mellado, que es capaz de conseguir el cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas del franquismo a la democracia. Bueno, eso es cosa del rey, pero él colabora de manera decisiva.
Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del gobierno de Suárez. Participó en el golpe de Estado de Franco. O sea, fue uno de los golpistas de joven, ¿no? Pero fue evolucionando y se fue convirtiendo en un hombre demócrata. Y fue clave para Adolfo Suárez. Gutiérrez Mellado es ese hombre de casi 70 años, delgadito, al que recordarás enfrentándose a los golpistas y que ordena a Tejero que depongan las armas. Es el que se queda de pie, sin inmutarse, manos en jarras, cuando empiezan los tiros, y al que Tejero zarandea sin mucho éxito. Hay mucho que decir sobre él, pero te vamos a dejar aquí una pista. Bueno, Gutiérrez Mellado fue participante en la División Azul y además era de los pocos oficiales que conocían lenguas aparte de lo que es el alemán, que muchos oficiales o muchos militares de entonces conocían el alemán por razones evidentes, ¿no? Pero él sabía inglés. Entonces fue llevado a Estados Unidos a un curso de espionaje o de inteligencia bastante temprano, de los primeros oficiales que fueron allí. Y ahí la CIA depositó en él las claves como para hacer un cambio en la mentalidad militar que era necesario para favorecer la entrada de España en la OTAN y en su concierto de las naciones. Y la tercera persona que no se agacha... Santiago Carrillo, del Partido Comunista, que vertebra la resistencia a la dictadura, promueve la reconciliación, que está por la concordia, que acepta la bandera, que acepta la monarquía. Así que los tres que no se agachan, con todas las connotaciones de la palabra, son el heredero del franquismo, el antiguo golpista ahora demócrata y el enemigo más acérrimo del régimen. Tres posiciones que en principio suenan a completamente inencontrables. Sin embargo... había una conspiración nacional para sobrevivir en paz. Curioso, ¿no te parece? En cuanto al Partido Comunista, quizá no sepas que en este momento de la historia no es cualquier tontería. Había sido sin duda la única oposición verdadera a la dictadura, y su capacidad de convocatoria era enorme. Recuerda que estamos en medio de una grave crisis económica y social, y las calles arden. Los obreros reclamaban mejores condiciones laborales, mejores sueldos, la inflación se los estaba comiendo y entonces estábamos de huelga todos los días. Había huelgas parciales, huelgas generales, huelgas de todos los tipos. El Partido Comunista es el elemento que vertebra todas estas huelgas y este malestar social. Pero había un pequeño detalle. Era un partido ilegal y Carrillo, su líder, vivía exiliado en París. Aún así, su poder es tan grande en 1977 que se hace evidente la necesidad de legalizarles. Sin el Partido Comunista las elecciones no hubiesen sido creíbles. ¿Por qué? Porque eso garantiza la paz en la calle. Si hubiésemos seguido con las huelgas que teníamos en aquellos momentos, esto hubiese salido mal y el ejército hubiese reaccionado con violencia. Hay dos personas que se dan cuenta de la urgencia de su legalización. Una de ellas es el presidente Suárez. Él reconoce con inteligencia que es inviable ir a un proceso de democratización de España, de hacer unas elecciones homologables a las que se podían hacer en la Unión Europea, en el que los partidos comunistas están perfectamente legalizados, en Italia, en Francia, en todos los países, y aquí, en cambio, todos metidos en la cárcel. Eso era inviable. O sea, al PC no lo hubieran legalizado si no hubiera sido fuerte. La prueba es que hubo otros partidos que no legalizaron, porque no tenían fuerza. La decisión supuso para Suárez tantos problemas que fue uno de los detonantes para que se formara la tormenta perfecta entre empresarios, poderes fácticos en general y, sobre todo, militares. Supuso un trauma porque Suárez incumplió su palabra. Fue vista como una gran traición de Suárez al ejército y en fin, a España en general. Cuando se enteraron por televisión de que el Partido Comunista había sido legalizado, montaron en cólera. Fatal. Por supuesto, ya entraremos en este tema, que verás la cola que trae. Vayamos con la otra persona muy interesada en la legalización del Partido Comunista, que es nada menos que el rey. Lo que se ponía en riesgo era la corona, porque evidentemente no era viable una corona dictatorial. Tan consciente es el rey de que había que legalizar el Partido Comunista que empieza sus movimientos en el año 71, es decir, 4 años antes de morir Franco y ser él proclamado rey. Y aquí nos vamos a detener un momento, porque este episodio lo merece. En sus memorias, el rey emérito cuenta con más o menos detalle un episodio que poca gente conocía. A nosotros, desde que nos lo contaron al inicio de esta investigación, esta andanza siempre nos pareció la pequeña trama muestra perfecta para entender cómo se mueven las intrigas de este thriller. De hecho, lo que ahora dice don Juan Carlos no hace más que confirmárnoslo. Este es el episodio. El cambio que quería el rey era la democracia. Así se lo había comentado nada menos que a Ceausescu, el dictador rumano comunista, en el año 71 en las fiestas de Persépolis, y le había dicho en ese encuentro que le preocupaba cuál iba a ser la actitud del Partido Comunista Español, y Ceausescu le dijo:
Si se trata de hablar con el Partido Comunista Español, yo tengo muy buenas relaciones con él porque Pasionaria tiene cerca de Constanza una villa de recreo y Santiago Carrillo pasa también todas las vacaciones en Rumanía. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Es decir, que a partir de ese año y concretamente del 73 se empieza a través de emisarios del rey, concretamente Manuel Prado, Colón de Carvajal, pues empezó un diálogo sobre cómo se podían ir haciendo las cosas. Juan Luis Cebrián, director del diario El País en 1981. Claro, esto, contado hoy, con el mundo que tenemos, puede parecer un episodio que no pasa de ser un hábil movimiento diplomático. Pero si es así, ¿por qué no se ha revelado antes? Pues por la sencilla razón de que aquello no ocurrió en el mundo posideológico de hoy. Ocurrió en 1971, cuando Franco aún vive, y ser comunista significa elegir entre el exilio o la cárcel, si no algo peor. Ocurrió cuando, a pesar de todo eso, nadie, ni el más radical de un lado o del otro, quería repetir bajo ningún concepto una guerra. Y ocurrió cuando esa conciencia es tan fuerte que los comunistas deciden acceder a todo, a la corona, a la sucesión decidida por Franco, a la bandera, a todo, y por una sola razón, la concordia, lo que sea antes de que haya guerra. Había una conspiración nacional para sobrevivir en paz. La realidad es que aquella trama de 1971 supone que un futuro rey, nombrado como sucesor de y por un dictador militar de derechas, y que será jefe de los ejércitos heredados de ese dictador, le pide a escondidas ayuda a un dictador comunista en Rumanía para intermediar con Carrillo. ¿Te imaginas cómo hubiera caído esto en el ejército franquista de haberlo sabido? De hecho, esto cuenta García Margallo. Él me contaba el rey con gracia y me decía, cuando vine militar, me decían, pero ¿usted ha hablado con los comunistas? Y ya se acabaron de decir, yo, pero ¿qué va yo? Por eso este episodio no lo conocía mucha gente hasta ahora. Es un proceso que nunca se explicó bien, entre otras cosas porque si se explicaba bien, pues se producían tensiones mayores, ¿no? Eso seguro. Según el rey emérito, el mensaje entonces era: no provoquen una guerra civil tras la muerte de Franco. Denme tiempo para legalizarlos. ¿A quién se dirige con este vocativo impersonal? Tal como está expresada la frase, solo puede estar hablando de los comunistas, dando por hecho entonces que ellos sí estaban dispuestos a una guerra civil cuando evidentemente no lo estaban. Ni ellos, ni los franquistas, ni nadie. Y como colofón, ese denme tiempo, dando a entender que él, y solo él, podía evitar esa supuesta guerra civil. El rey está también convencido de que él es magnífico, de que lo que ha hecho es enorme y que su visión política es perfecta. Ana Romero, periodista y escritora. Con esta frase del no provoquen y denme tiempo, podríamos decir que se cierra 45 años después un círculo perfecto, el que hace que esta trama sea una muestra más que fiel de esta intriga. Porque en ella la cosa no va de buenos o malos, de demócratas o antidemócratas. Va de lo que van todos los movimientos de poder a cualquier nivel, especialmente a día de hoy. Da igual lo que hagas, tú solo asegúrate de que lo vendes bien. Una especie de versión de la norma de Trump del niégalo todo. En fin, hasta aquí esta pequeña trama muestra. Sigamos con lo que creemos que sabes. Es muy posible que sepas que a aquella noche se le llamó la noche de los transistores, porque la radio fue el único modo de saber lo que estaba ocurriendo tanto fuera del Congreso. Lo que había eran radios y la tele cuando salió el rey, porque ahí tuvo un papel mucho más protagonista las radios, evidentemente, que la tele. Jesús Núñez Villaverde. Como dentro de él, porque dentro del hemiciclo y durante muchas horas, también la radio fue el único medio de enterarse de qué estaba pasando. Allí la información llegaba a través de la radio. Y los transistores que tenían los diputados, que no había muchos. José Bono. Y eso fue así, porque los golpistas cortaron la señal en directo de Televisión Española, entonces la única que entraba en la casa de los españoles. Ellos entraron por ahí, metieron 2 castañazos a las 2 cámaras grandes de televisión y las revientan por delante. Esas dejan de grabar automáticamente. Alfredo Mariscal. Es así, pero no todas, porque Televisión Española tiene más cámaras en ese momento en el Parlamento. De hecho, sería muy raro que le hubieras dado al play de este podcast si no hubieras visto los 11 minutos 48 segundos de grabación más famosos de la historia de nuestra tele. Pues esto nos cuenta Cayetano Fragua, miembro de ese equipo de Televisión Española que está en aquellos momentos junto a Pedro, el cámara. Ya sabes que los guardias civiles entran, gritan, se lían a tiros contra el techo y luego se dividen para controlar el espacio. Entonces, cuando llega el guardia civil, él estaba trabajando y le empuja y tal. Y el otro sigue ahí, impeterte. Y usted haga el favor de apagar la cámara. Dice, yo no puedo apagar la cámara. Dice, que le he dicho que la apague. Te coge y dice, bueno, vale. Trinca la cámara con el plano, que es lo que se ve todo lo de Gutiérrez Mellado, cuando le zancadillean, Suárez que se sienta, que se le sacan del hemiciclo, me parece que eso también se ve. Y bueno, y el compañero dejó centrada la imagen, trincó la cámara, quitó el brillo y el contraste del monitor. Claro, el monitor era negro.
esa cámara seguía trabajando. Lo que pasa es que a la vista del otro, que no tendría ni pajolera idea, dice, guau, aquí no hay imagen, vale, pues estupendo. Y así se grabaron las imágenes que hicieron del 23F, el primer intento de golpe de Estado del mundo grabado por cámaras de televisión. Eso sí es posible que lo supieras, pero esto de ahora quizás no tanto. El caso es que estando en Prado del Rey, Fernando Castedo, entonces director general de Radiotelevisión Española, pide esas cintas para esconderlas antes de que lleguen los militares que presuntamente están viniendo para ocupar la casa de la radio. Cuando las tiene en su poder, mira lo que hace. Rompí las costuras de mi asiento, la butaca del director general, la rompí, me pareció el sitio más oportuno, y entre la guata que tenía y el cuero que te tapaba, ahí metí para sentarme yo encima de ella. Y todavía hizo algo más. Era la historia de España de ese momento. Tan es así que yo pedí que se hiciera un duplicado y se mandara fuera de España. Por si acaso el éxito del golpe se producía y no había pasado nada en España. Así que cuando efectivamente llegan los militares y 2 de ellos se plantaron en el despacho de su director general sin perderle de vista un minuto, la historia más reciente de España estaba protegida bajo sus posaderas. El hecho es que el envío de esa cinta de televisión, en principio destinada a Francia, se detiene cuando a la 1:14 de la madrugada el rey aparece en esa misma televisión española dando su discurso. Este lo conoces seguro. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Sobre la importancia de este mensaje has oído hablar y mucho. Que con él el rey frustró el golpe y salvó la democracia, que se ganó definitivamente la corona. Hombre, yo lo vi con mucho alivio porque pensé que el riesgo de un enfrentamiento armado había pasado, no se había superado. Manuel Pardo. Porque efectivamente apareció vestido de capitán general y dijo con toda rotundidad que por ahí no había salida y que ya había dado órdenes y todo eso, y eso era fundamental. Miguel Ángel Aguilar. Y sobre todo, en los últimos años, has empezado a oír otras versiones que ya en su momento se rumoreaban. Era un alivio, porque todo el mundo pensaba que estaba compinchado. Se hablaba de eso, ¿no? De que él lo sabía, porque tardó mucho en decirlo. Con lo cual la gente pensaba, pues lo estaba considerando, estaba mirando sus posibilidades y que debería hacer. Anna Wesley Benson, entonces corresponsal de varios medios estadounidenses en España. Pero como decimos, esta es una intriga realmente compleja, protagonizada por no tanta gente, la verdad. Gente, por supuesto solo hombres, que se reúnen en larguísimas comidas en las que se fuman puros y se bebe whisky sentados en sillones de cuero. Al conjunto de estos hombres enredados en esas confabulaciones se le conoce como el pequeño Madrid del poder. Sin él, es absolutamente imposible entender cómo funcionó aquella intriga y cómo siguen funcionando las de hoy. Cuando hablamos del pequeño Madrid de poder nos referimos a las élites políticas, económicas, fundamentalmente que residen en la capital de España. Roberto Muñoz Bolaños. Se le llama pequeño porque se trata de un sector asombrosamente poco numeroso, tanto entonces como ahora. Aunque no tanto como para no tener representantes en todos los sectores, digamos, que importan de la sociedad. Eso, por supuesto, incluye a las élites militares, especialmente en aquellos años. A ellas pertenecen un tal general Armada y un tal general Milans del Bosch, el que sacó los tanques en Valencia. El general de división Alfonso Armada Comín era un miembro de una rancia familia militar muy monárquica y que también se definía por su devoción por el franquismo. Fue esa doble afinidad franquista-monárquica lo que hizo que desde el Pardo Franco lo viera como una persona ideal para que estuviera cerca del rey en todo momento. Alfonso Armada era prácticamente como un segundo padre para el rey Juan Carlos. Había estado con él casi 30 años en Zarzuela y lo había criado de niño. El rey Juan Carlos tiene 15 años cuando Alfonso Armada llega a su vida y es un adolescente melancólico, ¿no? Y solitario al que este hombre guía a lo largo de toda su vida. Armada había sido el preceptor del rey, había estado en la División Azul, o sea que demócrata no tenía absolutamente nada el tipo. Milans del Bosch era el radical, el militarote. Un tipo que tenía prestigio porque había sido en una mezcla de aristócrata, capitán general, con mando en plaza y con carisma en cuanto a mando militar, que era reconocido en términos generales.
No era, digamos, el ideológicamente más conservador, que sin duda era Tejero. Tanto Milans como Armada, los dos hombres fuertes del 23F, los dos son aristócratas con muchísimo dinero. Milans del Bosch pertenecía al Club Siglo XXI. Eran socios del Club Puerta Hierro, eran socios de la Gran Peña y eran socios del Nuevo Club. Muy elitistas, donde no entra cualquiera, porque tienen lo que llaman bolas negras, que todos los socios tienen que aprobar la admisión de un nuevo socio. Esos son los sitios donde esta gente se reúne y donde se decide la historia de España. El pequeño Gran Madrid del poder de esa época, no muy distinta a la actual. Al fin y al cabo, Madrid siempre ha sido villa y corte. Un hervidero de rumores, de cotilleos, de supuestos. Esto ocurre en todas las grandes capitales del mundo. Lo que pasa es que por nuestra cultura mediterránea, latina, en España se acentúan mucho más que en otros países las reuniones en los restaurantes. Lo seguimos viendo hoy en día y son en esos grandes almuerzos donde se cuecen las grandes decisiones políticas y económicas de nuestro país. Que evidentemente esas personas decidieron que había que acabar con Suárez. ¿Cómo lo hicieron? Poniendo en marcha lo que yo denomino transición paralela, es decir, un conjunto de operaciones cuyo objetivo era sacar a Adolfo Suárez de la presidencia del gobierno y sustituirlo por alguien de su confianza. Esta conspiración tuvo muchos nombres, entre otros Operación Armada, porque la persona con la que pensaron sustituir a Suárez era el general Alfonso Armada. Su base argumentativa era la situación por la que atravesaba el país, que ellos juzgaban insostenible. Detrás de esta operación están todos los elementos que hacen de esta historia el historión que es. Los generales amigos de don Juan Carlos, que eran sus compañeros de academia, le iban a ver diciéndole que no estamos dispuestos a soportar esto. Luis María Ansón, director de la agencia de noticias EFE en 1981. Grabación cedida por El Español. Todo el mundo que es alguien, siempre intenta ir a Palacio a susurrar al rey. Los empresarios, los políticos. El rey pudo provocar confusión. ¿Por qué? Porque el rey, cuando recibía audiencias, hablaba con mucha ligereza. Y decía, majestad, esto es insoportable. Pues sí, es verdad, esto es terrible. Algo habrá que hacer, efectivamente, estamos en ello, tal y cual. El punto de fricción que tenía el rey con Suárez, yo creo que es la envidia. Y es que Suárez era muy simpático. Y el rey era cachondo, campechano, pero no era de fiar, porque los reyes no tienen amigos. Y le molesta ver que su creación, su pequeña creación, se esté volviendo incontrolable. Le discuta, cuestione, piense de otra manera y se le salga del camino marcado por el rey, ¿no? Durante el mes de febrero de ese año, Cortina va a Zarzuela a entrevistarse con el rey desde el 1 de febrero al 20, 14 veces, sin que conste en ningún registro y tal. Ese era Diego Camacho, agente del servicio secreto en aquel momento, y el Cortina del que habla es el entonces comandante José Luis Cortina Prieto, jefe de la AOME, la unidad operativa de élite de los servicios secretos. Ya irás familiarizándote con él. Es el que le dice, señor, los cuarteles están cabreados, hay ruido de sables. El ruido de sables es la persistente noticia de una conspiración militar para cargarse la democracia. Creando una psicosis golpista, es decir, haciéndoles ver a los líderes políticos que si no apoya la solución armada, las consecuencias pueden ser peores, porque pueden derivar en un golpe de Estado. El ruido de sables daba miedito, ahora no, pero en aquel momento daba miedo el ruido de sables. Al final de cuentas, Tejero, el teniente coronel Tejero es el chivo expiatorio de la operación. Jesús Palacios, periodista y escritor. Más o menos hasta aquí el dramatis de esta intriga que te vamos a contar. Te lo advertimos. El 23F es un auténtico thriller palaciego adictivo. Una de esas tramas en las que hay demasiados sospechosos y demasiados testigos. En la que todo el mundo habla, se reúne y conspira para luego, y dado que entonces no había redes sociales, soltarlo o leerlo en los periódicos. Otro temazo del poder. Pero no queremos terminar esta obertura sin compartirte un comentario que nos llamó mucho la atención desde el principio y que quizás fue lo primero que nos espoleó la imaginación. Nos lo dijo Juan Luis Cebrián. Que iba a haber un intento de golpe de Estado, eso no es que lo supiera el rey, es que lo sabíamos todos los españoles. Y así es como empezamos a adentrarnos en 23F, el thriller, con esta pregunta: si todos lo sabían, ¿por qué nadie hizo nada? Sin embargo, durante nuestra investigación fuimos descubriendo, y tú irás viendo también, que como tantas veces ocurre, esta pregunta no era del todo la correcta, porque sí había mucha gente haciendo muchas cosas. Y entonces ocurrió.
Sin darnos cuenta, y conforme íbamos sabiendo más y más, la propia intriga empezó a guiarnos de vuelta a Agatha Christie, a la pregunta que se haría su Hércules Poirot. ¿Quién salía beneficiado de este crimen? Y esa pregunta, aquí sí que encaja. Por algo son clásicos. Sinceramente, ¿se le puede pedir más a una historia? El 23F tiene absolutamente todo de intriga palaciega. Y esto, como quien dice, no ha hecho más que empezar. Faltan 4 años, 5 meses y 15 días para el 23F. ¡Quieto todo! 23F, la gran intriga. Capítulo 1, Intriga Palaciega Premium. Este podcast es una producción de The Voice Village para Movistar Plus. Dirección, narración y entrevistas, Conchi Cejudo. Guión, dirección artística y diseño sonoro, Mona León Siminiani. Montaje de diálogos, Jonathan Herbert. Limpieza de diálogos, Pablo de Diego. Grabación, Mateo Garri Winogrand. Investigación, Conchi Cejudo y Mona León Siminiani. Producción ejecutiva de The Voice Village, Ricardo Villa. Responsable de desarrollo editorial en Movistar Plus, Miriam Lagoa. El tema del Partido Comunista no se trata ahí. Es decir, no se les pasa por la mente de que puedan legalizar el Partido Comunista, pero sí sale en la copa. Después Suárez les ofrece que el lenguaje de los militares no es el lenguaje de los civiles. Ellos funcionan por órdenes y entienden las frases que tú les dices de forma muy escueta. Uno de los asistentes Si te ha gustado este documental sonoro y quieres completar la experiencia, ya está disponible en la plataforma de Movistar Plus la serie Anatomía de un instante.